Buenas noches, queridos amigos y amigas que nos esperan en casa, como nosotros les esperamos aquí en este tiempo presente que nos ha tocado vivir. Bienvenidos, telespectadores de Nortevisión y de ETAK Televisión Online. Como siempre, muy bien acompañada por compañeras y amigas como son Albertine Orleán, aquí a mi izquierda. ¿Qué tal, Albertine? ¿Novedades? Pues muy bien, muy bien. Muy buenas tardes, noches a todos los que están ahí detrás. No dejen de escucharnos hoy que tenemos un temita muy interesante. Cierto. ¿Novedades? ¿Quieres que te cuente novedades Sí, mías? cuéntame novedades. Pues venga, se ha presentado en Tenerife ¿Qué cuenta la cuesta? Que es de un taller de un señor que se llama Juan Carlos Tacorote, por la iniciativa de Cueva de Unicornios, que es una asociación cultural. Es un libro, una antología en el que participan unas 19 personas y son sus primeros relatos y sus primeros poemas que han escrito con muchísimo cariño. Y las ganancias de este libro las van a donar a Correcaminos Solidarios, bueno, que es una asociación de ayuda para niños, etcétera, etcétera. Así que estamos muy contentos. Genial. Porque ya este es el veintitantos, no me acuerdo ahora, libro dentro de la colección literaria AO. Y para concluir, siempre yo, y después yo. Qué horror, a ver, qué horror, ¿qué ha qué escrito horror. Albertine? Otro de los libros que he publicado este año se llama Itinerario Desnudo y es la segunda parte de otro libro ya publicado en su momento que se llama Poema Interminable. Itinerario Desnudo es un poema que tiene justamente 58 páginas, que es todo lo que compone el libro. Pues un título muy sugerente. Y nada más y nada menos. Ya no tengo nada más que decir, me voy para mi casa. Casi nada, casi nada. Pues no se va. Y a mi derecha, Saro Brisón. ¿Qué tal Muy tu semana, noches. Saro? Estupendamente, de verdad que sí. Encantadísima de estar aquí, además con el tema que traemos hoy, que se las trae. Seguro que les va a encantar. Sí, pues sí, yo espero que sí, que les resulte interesante, porque hoy vamos a hablar de la experimentación con humanos. En la temporada pasada ya hablamos de la experimentación con animales. Estuvimos aquí las tres tertulianas junto a Marga Otero y había, pues como recordarán ustedes, los que nos vieron, pues testimonios a favor, en contra, opiniones diversas, y eso es lo bueno de estos programas, ¿verdad? Que no todos opinamos lo mismo y que cada uno informa de una parte que le llama más la atención del tema. Para aclarar un poquito lo que es la terminología de experimentación con humanos, se trata de experimentaciones científicas, o son métodos científicos sistemáticos en los que el sujeto en el que se hace la investigación es una persona, un ser humano. Esta investigación puede ser bien solo por observación o puede ser intervencionista, bien por terapias de diferentes tipos, por farmacología, por intervenciones quirúrgicas, etcétera, etcétera. Pero a pesar de que en los últimos años la tecnología y la medicina, sobre todo lo que es la farmacología y la investigación genética, han avanzado muchísimo, muchísimo, dando pasos agigantados gracias a este tipo de experimentaciones, pues, tiene siempre su aquel, ¿verdad? Que no sabemos hasta qué punto su ético, su parte ético ética o no experimentar. Ya incluso decíamos que si era ético o no experimentar con animales, pues muchísimo más cuando son personas las que se arriesgan en esos tratamientos experimentales, ¿verdad? Unas veces son más leves, pero otras veces pues son bastante fuertes y bastante peligrosos incluso. Entonces, esto, aunque parezca nuevo, les decía, viene de bastante antiguo. Ya hay testimonios en las civilizaciones griega, romana, árabe, de que se experimentaban, e Hipócrates también, que está muy vinculado con el mundo de la medicina, de ahí el juramento hipocrático, ¿verdad? Pues también hacía experimentos con animales y con personas y aludía a ellos en sus escritos. Han surgido conceptos nuevos como la ética médica y la bioética en relación con este tema, y ha surgido muchísima normativa y legislación tanto en cada país como algunas internacionales. De este tema concreto de la legislación nos hablará Saro Brisón. ¿Y por qué han surgido esta normativa? Pues porque se hicieron tropelías y barbaries
en muchas etapas anteriores de la experimentación tal como está hoy en día legislada, ¿no? Por ejemplo, en los campos nazis, pero no solo ahí, también en los soviéticos, y en Nueva York, en muchísimos lugares, médicos con pocos escrúpulos hicieron experimentos que realmente distaban mucho de lo que un médico pretende conseguir, que siempre es el beneficio de la persona que tiene al lado enfrente. De estas tropelías, sobre todo en los campos nazis, pues se ha empollado Albertine, que yo se lo agradezco porque yo soy bastante incapaz de meterme en profundidad en estos temas por el rechazo tan enorme que me producen. Así que gracias, Albertine, por atreverte con ese tema tan macabro, vamos a decir. Sí, es cierto. Y empezamos por ahí, por esta barbarie que se cometieron, para después dar paso a por qué tuvo que ser esa normativa de la que nos habla Saro. Pues bueno, antes que nada, espectadores, espectadoras, de verdad, un abrazo cariñoso y disculpen si puedo herir la sensibilidad de alguien, dado lo escabroso del tema, aunque yo sí que he procurado tratarlo, decir la verdad, decir lo que hay, pero no escarbar en situaciones un tanto duras de escuchar, ¿no? Porque al fin y al cabo queremos que Tiempo Presente sea un espacio de entretenimiento donde aprendamos, ¿no? Todas aprendemos algo unas de la otra y deseamos que ustedes disfruten de este entretenimiento y por supuesto pues hagan un kick-hack en su vida y estén contentitos mirándonos a las tres, que tan estupendas aunque que haya somos, que hablar ¿no? de cosas duras como Aunque haya que hablar de cosas duras. Entonces, en este caso a mí me ha tocado, que estoy contentísima, ya me ven, la experimentación nazi en seres humanos. Sobre este tema, que hay que decir que consistió en una serie de experimentos médicos que se llevaron a cabo en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, Dachau, Auschwitz, que es súper conocido, bueno, un montón de ellos. Y todos, todos eran hechos en gran cantidad de prisioneros. Sí que tengo que destacar al respecto que, curiosamente, aunque la mayoría de los prisioneros eran, en este caso, judíos de toda Europa, también apresaron gitanos, gente de la etnia gitana europea, prisioneros de guerra soviético y, curiosamente, para ya no dejar títere con cabeza, alemanes discapacitados, es decir, y polacos también. Prodigioso, polacos, sí, pero todo, hablamos de judíos, sí. Polacos, sí. Claro, todo, estamos hablando de mayoría de judíos en toda Europa, entonces, pero lo que a mí me llama la atención que no solamente cogieran la mayoría, todos los judíos europeos y los llevaran a los campos de concentración y todo esto, sino que encima se cargaban gitanos y encima a los mismos alemanes que se supone que son de su raza, aria, sus congéneres y tal, a los alemanes discapacitados también los utilizaban para los experimentos, es decir, increíble. Una locura. Increíble. Hay que decir al respecto que evidentemente todo esto, al ser prisioneros, en ningún momento se les pidió una conformidad, no existe ningún documento escrito sobre eso, evidentemente, y se les obligaba a participar. ¿Qué ocurrió con estos experimentos? Para resumirlo, pues el resultado en muchísimos casos fue la muerte ya sea a consecuencia de los experimentos o la muerte hecha por los mismos captores para estudiar el tema post-mortem, la agonía, bla, 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 todas estas cositas, y también dieron como resultado la desfiguración, la discapacidad permanente y problemas psicológicos muy fuertes. Por lo tanto, toda esta situación ocurrida son considerados como ejemplos de tortura médica, porque todos estos experimentos fueron hechos por médicos de aquella época que además eran considerados en su gremio y en sus grupos sociales y demás como grandes médicos, ¿no? Hay uno, Mengele, ese es el que iba a hablar. El gran carnicero. Pues efectivamente, uno de los científicos más controvertidos del Tercer Reich y de esta Segunda Guerra Mundial, con todos los experimentos en Auschwitz, en Mauthausen, en Dachau, ahora no lo sé pronunciar bien, era Joseph Mengele, que además se le apodó como el ángel de la muerte. Él condujo un montón de experimentos en Auschwitz,
bajo la dirección también, y otros campos de concentración bajo la dirección de Edward Wills. Se seleccionaban a los reclusos, les llamaban sujetos evidentemente, para hacer estos experimentos. ¿Cuál era el fin, no? Porque todo evidentemente tiene un fin. Pues esto lo hacían precisamente para ayudar al personal militar alemán. A ellos les interesaba hacer todo este tipo de experimentos para poder curar heridas, quemaduras en combate, caídas desde alturas, aviadores que tenían que subían de golpe no sé cuántos kilómetros hacia arriba, todo. Entonces ellos experimentaban para encontrar todas aquellas terapias que les permitieran a esos aviadores alemanes, a esos militares alemanes y a los propios civiles alemanes, vuelvo a repetir, terapias que les permitieran pues poder curarlos, ¿no? Entonces por eso ese era el fin de todo esto. De Joseph Mengele sí que me gustaría decir que era un personaje curioso, que se sintió atraído por la ideología nazi, y debido a varios estudios que él hizo, entre ellos un estudio que determinaba, él aseguraba que solamente por la forma de la mandíbula se podía saber la raza a la que ese individuo, ese sujeto pertenecía. Entonces el Tercer Reich se sintió muy interesado por él. Además él estuvo en Múnich, y ahí en Múnich tuvo mucho contacto con la ideología nazi, e incluso el testimonio de Joseph Mengele, nuestro ángel de la muerte, este ángel negro, llegó a decir que el contacto con esta filosofía, pues por supuesto, había cambiado su vida. Otra de las cosas que también... La de muchas personas. Y la de muchas personas, evidentemente. Puedo decirles que otros médicos, estamos hablando siempre de esos experimentos con el ser humano destinados a que aparecieran terapias, medicamentos, etcétera, para la curación de enfermedades y todos estos rollos. Pues bueno, también digo todos estos rollos porque la verdad que es un gran rollo todo esto, ¿no? Pero bueno, con todo mi respeto. El doctor, tenemos otro que se llama Heribert Heim, que dirigió experimentos en Mauthausen. ¿Perdona? Mauthausen. Me creí que era con Z. Bueno, pues, y también un tal Karl Bernet, que, por ejemplo, el señor Karl Bernet no se le ocurre otra cosa que hacer experimentos con homosexuales para, digamos, curar su homosexualidad. Curiosamente, imagínense los experimentos que podían hacer. Para resumirles toda esta introducción, hay que decir que después de esta Segunda Guerra Mundial, estos crímenes fueron juzgados en el conocido juicio de los doctores, y el rechazo al descubrir todos aquellos abusos perpetrados llevó al desarrollo del Código de Nuremberg sobre ética médica. ¿Vale? De eso nos hablará después. Al menos de eso nos hablará. En ese juicio fue cuando a todos los criminales nazis se les juzgó, unos a cadena perpetua y otros a la muerte, ¿no? Y fue justamente donde pasó Albertini lo que dice, que justificaban sus crímenes porque era para mejorar las condiciones de los heridos en guerra, y etcétera, etcétera. Pero también hicieron algunos experimentos, creo recordar, para mejorar la raza aria incluso. Se decían que era perfecta porque a los niños les querían cambiar el color de ojos, y entonces cometieron la tropelía de inyectarles colorante en el globo ocular a los niños para ver si conseguían poner sus ojos sustancias azules, químicas, etcétera, etcétera. Eso lo hicieron con niños en los campos de concentración, con niños judíos, evidentemente, gitanos y demás. Para quitarle los ojos oscuros y ponérselos claros. Desde luego. Pero fíjate, ahí no acaban. Yo les he traído una listita, de acuerdo con la condena de los juicios de Nuremberg. Hubieron muchísimos experimentos, ¿no? Hay unos que dicen que hacían como es lámparas con piel humana y demás. Sí, monederos. Monederos y eso. Pero bueno, miren, hicieron experimentos con gemelos, con heridas, que les voy a contar el de la herida a la cabeza, a mí es que me impactó. Heridas en la cabeza, experimentos sobre congelación, sobre la malaria, sobre el gas mostaza y el fogeno,
sobre trasplantes, sulfamida, experimentos con agua de mar, experimentos de esterilización, experimentos sobre el tifus, veneno, el impacto de una actitud elevada y experimentos con bombas incendiarias y un largo etcétera. Congelación también, sí, a la gente. Sí, creo que lo acabo de decir, sí, fue el tercero que dije, la congelación. Es decir, que no les quedó absolutamente nada por experimentar. Miren los experimentos con los gemelos. Los experimentos con los gemelos, cuando ustedes quieran cambiamos de tema, ¿eh? Sí. Y ustedes que están por ahí nos hacen una seña y yo cambio de tema cuando sobre no pueden la marcha. Soportarlo más, por favor. Sí, porque esto es que es fuerte. Los gemelos en los campos de concentración llegaron a realizar experimentos en más de 1500 pares de gemelos y ellos lo que querían era ver las diferencias genéticas y experimentar de la manipulación antinatural en los cuerpos. Y el líder famoso de todo esto fue nuestro Joseph Mengele, que realizó experimentos. Puedo decirles cosas tales como los colocaban por edades y por sexo, los encerraban en barracas evidentemente, y luego hacían lo que tú acabas de decir, les inyectaban diferentes químicos a los ojos para ver si podían cambiar los colores y llegaron incluso a coser gemelos a ver si eran capaces de crear siameses. Fíjate qué curioso. Es que las cosas que se ocurrían ya en este aspecto no se puede decir que esto fuera para mejorar nada. Era como si trataran con animales y con poco respeto hacia esos animales. Efectivamente. Es como, me parece tan increíble que la inteligencia humana se pueda poner al servicio de esto eran torturas, en realidad no era experimentación, eran torturas. Se habla como tortura médica. De la ciencia no puede caber todo, es que... Para nada. Mire, el tema de los trasplantes. Cogían, esto fue entre septiembre del 42 y diciembre del 43. Se llevaban experimentos a cabo en el campo de concentración de Ravensbrück. Y entonces lo que buscaban era la regeneración de los huesos, los músculos, el tema de los nervios. Y cogían, trasplantaban huesos de una persona a otra. Pero fíjense lo que hacían, seccionaban huesos, músculos y nervios y eran extraídos de estos seres humanos sin el uso de la anestesia. Ay, por Dios, ni me lo cuento. Imagínense la agonía y el sufrimiento que tenían que experimentar. Una cosa que a mí esto es impactante, en el verano del 42, en lo que es actualmente Bielorrusia, en aquella época se llamaba Baranovichi, se realizaron experimentos por un tal doctor Wichmann y eran para poder curar las heridas en la cabeza. Cogieron a un niñito de 11 años, lo ataron a una silla para que no pudiera moverse, dejaron suspendido sobre el niño un martillo mecánico que cada pocos segundos le caía sobre la cabeza. Así ellos experimentaban las heridas en la cabeza por golpe. Es que es algo, de verdad, uno se ríe por no llorar. Más cosas, el tema de la congelación que nombraste antes. Sí. Experimentos... Para si caían los prisioneros al mar, decían que era. Perdón, los prisioneros, los soldados. También cuando estamos hablando de una Europa, estamos hablando de Rusia, estamos toda esa parte norte, ¿no? Pues claro, si estás toda una noche ahí en una trinchera, pues te puedes terminar congelado, supongo, ¿no? Fíjense lo que hacía nuestro Joseph Mengele. En el 41 dirige unos experimentos para tratar la hipotermia. Entonces este estudio hacía lo siguiente, cogía a personas y los metían en un tanque helado por un espacio de 3 horas para experimentar cómo era el tema de la hipotermia y luego intentar reanimarlos, ¿vale? Y luego también cogían a otras personas y desnuditos, hombres, mujeres, lo que trincaran, los ponían a la intemperie durante varias horas con temperaturas bajo cero. Y luego calculaban diferentes maneras de volver a calentarlos para sobrevivir. Estos experimentos se dividían en 2 partes. La primera era establecer cuánto tiempo tomaría bajar la temperatura corporal hasta la muerte.
Esa era la parte del experimento. Y la segunda, evidentemente, se centraba en cómo resucitar a la víctima congelada. Bueno, señoras, señores, vamos a hacer una respiración profunda. De verdad hace falta. Para relajar un poquito y volvemos Y inmediatamente. volvemos. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Espero que se hayan recuperado un poquito igual que nosotros. Hemos dicho OM y continuamos con el programa, que es muy interesante, aunque muy fuerte de contar y de escuchar. Para que estas cosas tan tremendas que nos cuenta Albertine, y otras tantas que no solo fue en los campos nazis, también en los soviéticos y en otros laboratorios, no sucedieran, empezó la normativa común en muchos países y la legislación en cada uno de los países del primer mundo, vamos a decir, aunque no siempre ha habido un acuerdo absoluto, pero sí se han llegado a una serie de un código deontológico de ética, bioética en experimentación con personas, ¿verdad? Yo les voy a hablar de tres aspectos que son básicos en esta experimentación ética con seres humanos, como el consentimiento informado, la protección de los débiles e incapaces y la experimentación con embriones. En cuanto al consentimiento informado, se refiere a que aquellas personas que van a ser sujeto en este caso de experimentación, tanto sea para un tratamiento, para una observación, para diagnósticos, para nuevos fármacos, etcétera, etcétera, tienen que ser absolutamente informadas, siempre con la verdad, han de ser informadas con rigor y ha de informárseles también de las otras alternativas. Es decir, si hay un grupo de personas enfermas que se van a someter a un nuevo medicamento para experimentar el beneficio y las consecuencias negativas de ese medicamento, han de ser informados de ambos aspectos y también de si hay otra alternativa clásica, tradicional o que no es tan eficiente pero puede ir mejorando, también han de ser informados. Y además tienen que ser libres de dejar esta experimentación en el momento que lo deseen. En cuanto a la protección de los débiles e incapaces, hace alusión a aquellas personas que no pueden dar ese consentimiento de manera propia, porque bien son embriones no natos, niños pequeños, son mujeres embarazadas con un riesgo especial, son ancianos, son grupos como los vagabundos, personas del tercer mundo, que hay países en los que esta legislación no está vigente y entonces se aprovechan para traer personas de esos países o hacerlo en esos propios países, minorías raciales,
También personas con deficiencias mentales, retrasados mental que se decía antes, incapacitados o discapacitados, personas con problemas mentales, con enfermedades mentales, pero también personas que están recluidas en instituciones, bien sean benéficas o bien penitenciarias. Y en cuanto a la experimentación con embriones, pues ha habido un boom tremendo con la genética, los estudios para mejorar pues algunas enfermedades hereditarias, para conseguir embarazos en personas que tienen problemas para quedarse embarazadas, mujeres que tienen problemas para quedarse embarazadas, en parejas que no tienen posibilidades de tener hijos, pues la maternidad subrogada, pero intentando que tengan los caracteres parecidos a los padres, etcétera, etcétera. Bueno, pues toda esa reglamentación hacia el embrión no es igual en todos los países, porque aquí surge el problema de cuándo se considera que hay vida humana en el embrión. En países como Alemania y España, Inglaterra y España, se supone que esa vida comienza a los 14 días de la fecundación, que es cuando hay una especie de embrión, porque anteriormente es un preembrión, pero en otros países como Suecia, Dinamarca, Holanda, desde el propio momento de la concepción se supone que ya es un ser vivo, porque es un ser irrepetible, salvo en los casos de gemelos univitelinos, que sí hay una igualdad genética y son del mismo sexo exactamente iguales, y aún así tienen una identidad distinta, pues se considera que hay vida desde el momento de la concepción, y por tanto son los padres los que tienen la posibilidad de decidir si se pueden experimentar, aparte de que hay unas normativas que tampoco se la pueden saltar los padres. También hay tutores legales en el caso de personas discapacitadas y poco más. Ya después, más tarde, les hablaré de lo que es la bioética, que también ha surgido alrededor de toda esta problemática de la experimentación con humanos, pero vamos a ver qué normativa hay alrededor de estos tres principios básicos que me he dejado atrás: el placebo, el efecto placebo, que también hay una parte de la experimentación que se hace con efecto placebo, que sabemos que no son medicación, sino algo que se lo toman pensando que es una medicación y no lo es, y creo que Saro también puede decir cositas luego, de ese tema. Bueno, pues empezamos con la normativa que regula toda esta temática tan amplia. Antes Saro. que nada, Albertín, darte las gracias por poder tratar este tema tan delicado, ¿no? Y de una forma tan suave, porque la verdad que las caras nuestras yo creo que hoy han sido un poema, sí. Pero bueno, había que tratarlo, y ahora vamos a seguir hablando pues de algo tan importante como yo creo que es la legislación, ¿no? Y el código ético que hablabas, Ina, sobre todo en España. Yo fui un poquito a España, y dicen que cualquier experimento que involucre la salud de las personas está reglado, que los ensayos clínicos en la legislación española se permite su práctica según se establece en un Real Decreto que es del 2015. Me parece que vino un poco tarde, pero bueno, pues sí. vino, que es importante, ¿no? Y que asume todo el reglamento de la Unión Europea también, en el número 536 del 2014 de la Unión Europea. Y se basa en dos requisitos fundamentales. Ellos como que lo cierran en que, y tú también tocaste un poquito el tema mientras estaba oyendo hablar, veía que más o menos estábamos en la línea. Sí, en la línea. Que los dos datos más fundamentales que pueden haber en este reglamento es que es imprescindible que el sujeto otorgue libremente el consentimiento antes de poder ser incluido en cualquier ensayo clínico. Y este debe ser informado de todos los posibles riesgos que pueda haber, y asimismo, importante, tiene el derecho de abandonar ese ensayo en cualquier momento que lo crea preciso, que no que porque firme algo y diga que ahora sí no pueda volverse atrás, que me parece importantísimo, ¿no? Claro. Y luego el punto número 2, que dice que la iniciación de un ensayo clínico podría realizarse si previamente se haya concertado un seguro que cubra los daños y prejuicios que puedan pasarle a esta persona que se presta a hacer ese experimento. Entonces me parece fundamental ese dato, que yo lo desconocía,
Y luego habla también de Yo las tampoco empresas. lo conocía, ¿eh? Sí, me gustó. Bueno, sigo diciendo que este Real Decreto llegó un poco tarde, en el 2015 creo que es un poco tarde Pero para ya en la todas las Constitución se nombran algunas cositas, pero relativas a la suelta, salud, sí, sí, suelta, ¿verdad? sí. No es una pero legislación esto es como concreta. que engloba y te da estos 2 puntos además, como dice, y se engloba todo, como dice, si lo quieres leer, lo lees, pero se engloba todo en esto, que esta persona lo puede hacer, pero en cualquier momento se puede venir atrás, que tiene que estar debidamente informado de todo, tanto de lo que le van a hacer como de los posibles causas, efectos que le pueda pasar, y sobre todo el tema del seguro, ¿no? Y una cosa que se les puede pagar en algunos casos, entonces para evitar que vaya gente que tiene necesidad de dinero, por eso hay que informarle debidamente de todos los contras que puede tener, ¿no? Es que los contras a veces son más importantes que los... Pero bueno, están ahí. Y luego hablaba un dato que me pareció muy curioso, que yo, por lo que pude leer, yo creo que viene a que este decreto salió a partir de ahí, que decía que las empresas privadas con fines lucrativos no están regladas, pero sí que son responsables desde el mismo punto ético y moral. Y que todo esto viene debido a un experimento que se hizo en Alemania por 3 marcas importantes de coches alemanes, que sacudió, parece ser, sacudió mucho a este sector y lo dejó como muy a expensas por moral, porque... Sí, lo puso en entredicho. Sí, porque supuestamente... ¿Y no saben las marcas? ¿Qué marcas de coche? No, dicen 3 marcas, pero bueno, los coches alemanes sabemos, ya uno ya parece sabemos. que no vamos a esos prejuzgar, coches de lujo que circulan por ahí. No estaban escritos, decían 3 marcas de coches alemanes, pero bueno, yo pienso que a todos se nos han Se venido a la cabeza los los modelos, mismos. sí, y después dice, supuestamente, estas empresas contrataron a 25 voluntarios y cogieron a 10 monos también. O sea que aquí se la jugaron con personas y con animales y que los metieron en un sitio para que inhalaran los gases emitidos por un motor diésel durante un tiempo determinado para ver qué posibles efectos podían tener dichos gases en el sistema respiratorio y en la circulación sanguínea. Y eso no creo que haya ocurrido hace mucho. Demasiado poco. Estamos hablando Además, una historia fuera de lugar, porque claro. ya todos sabemos desde hace un montón de años el tema del cambio climático, el agujero en la capa de ozono, no sé qué, por todos esos gases que estamos, de efecto invernadero, que estamos emitiendo a la atmósfera y tales, que me parece de verdad absolutamente inmoral. Era innecesario, pero parece ser innecesario total. En el mismo círculo de la automoción, como que se sintieron muy... ¿Sabes qué pensé en principio cuando empezaste a hablar de eso, de lo del tema de los coches? Pensé que era que en lugar de poner pues reproducciones humanas con muñecos para ver el impacto de una frenada, de un choque, habían puesto personas. Es que ya yo, visto lo que hemos oído hoy, cualquier cosa. Pero de verdad, lo que yo he contado, sinceramente, lo que yo he contado y lo que si da tiempo seguiremos hablando, no me impacta tanto, como quiero decir... Entiéndame, sí me impacta, pero no me impacta. A ver, que actualmente, después de lo que hemos pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, después de todo lo que se ha hecho, que es conocido hasta de un tonto con un caramelo, que vuelva otra vez nuestra querida Alemania. Y mira que los alemanes son chulos y me encanta Wagner y un montón de cosas de la cultura alemana. Y que vuelvan a hacer eso cuando eso se sabe, que sí o sí los efectos van a ser siempre negativos. No solamente en la atmósfera, sino en la sangre, en los músculos, en el cerebro, en todo el organismo humano. Y que eso se vuelva a hacer actualmente con seres humanos y con monitos y con animales. Venga ya, hombre. Es que la Alemania nazi es un periodo tan concreto, ¿verdad? Claro. Que, un periodo histórico para borrar de la memoria y de la historia si se pudiera. Pero esto ya en la actualidad pues como que no es necesario, ¿no? Pues estuve a punto de no ponerlo, pero digo, no. Pues no, muy interesante. La documentación la saqué de internet, la saqué de una página que tiene bastante prestigio, además la apunté por ahí. Y luego el tema ese que me quedé completamente sorprendida. Y después, sobre todo, como dice, supuestamente, ¿no? Como te lo vamos a contar, pero yo no lo he dicho. Sí, no, para que judicialmente no tenga yo no lo he posible dicho. Y bueno, problema. Para mí fue horroroso, es impactante, porque fue ahora, ¿no? Entonces, yo pienso que todo esto viene a partir, y que a partir de ahí fue esa ley, esa del 2015 que digo que llegó tarde, que posiblemente haya sido la causante, este tipo de experimentos
alemanes también. Pero llegó. De que se haya movido todo para cambiar esta situación. Por Dios, por favor. Vamos. ¿Alguna otra normativa, Saro, que Bueno, haya nada, visto? que bien presente en las normativas que la participación tiene que ser voluntaria, libre e informada, que ya tú también lo habías comentado, la garantía del derecho a la intimidad del sujeto, siempre Por tiene que haber supuesto. eso tiene que estar garantizado, el respeto a la dignidad y especial protección a los más vulnerables, ¿no? Por Porque supuesto. también se iban a la calle a coger al clásico indigente, a las personas que están necesitadas de dinero, les daban algo de dinero para que se prestaran a Conejillos realizar, cobayas, a como realizar cobayas. este tipo de experimento. Tremendo, tremendo. Ay, estos Bueno, seres pues, humanos, a tortitas raíz en el de- culito a todos. A raíz de... Eso es algo muy suave, Por no Albertino, decir otra cosa. para lo que estamos viendo. En concreto, a raíz de todas esas historias que nos ha contado Albertine y ha dicho Saro de cómo ha habido necesidad imperiosa de legislar Imperiosa. para evitar esos abusos, pues se habla del concepto también de la bioética, ¿verdad? La ética es una ciencia en general y la bioética es una, vamos a decir, una parte de la ética específica para el campo de la medicina, ¿verdad? Bioética y legislación. Y ahora mismo continuaremos hablando de este tema tan interesante. No se vayan porque estaremos aquí en unos segunditos. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Espero que se hayan recuperado un poquito igual que nosotros. Hemos dicho OM y continuamos con el programa, que es muy interesante, aunque muy fuerte de contar y de escuchar. Para que estas cosas tan tremendas que nos cuenta Albertine y otras tantas que no solo fue en los campos nazis, también en los soviéticos y en otros laboratorios, no sucedieran, empezó la normativa común en muchos países y la legislación en cada uno de los países del primer mundo, vamos a decir, aunque no siempre ha habido un acuerdo absoluto, pero sí se han llegado a una serie de un código deontológico de ética, bioética en experimentación con personas, ¿verdad? Yo les voy a hablar de tres aspectos que son básicos en esta experimentación ética con seres humanos, como el consentimiento informado, la protección de los débiles e incapaces y la experimentación con embriones. En cuanto al consentimiento informado, se refiere a que aquellas personas que van a ser objeto
sujeto, en este caso, de experimentación, tanto sea para un tratamiento, para una observación, para diagnósticos, para nuevos fármacos, etcétera, etcétera, tienen que ser absolutamente informadas, siempre con la verdad, han de ser informadas con rigor y ha de informárseles también de las otras alternativas. Es decir, si hay un grupo de personas enfermas que se van a someter a un nuevo medicamento para experimentar el beneficio y las consecuencias negativas de ese medicamento, han de ser informados de ambos aspectos y también de si hay otra alternativa clásica, tradicional o que no es tan eficiente pero puede ir mejorando, también han de ser informados. Y además tienen que ser libres de dejar esta experimentación en el momento que lo deseen. En cuanto a la protección de los débiles e incapaces, hace alusión a aquellas personas que no pueden dar ese consentimiento de manera propia, porque bien son embriones no natos, niños pequeños, son mujeres embarazadas con un riesgo especial, son ancianos, son grupos como los vagabundos, personas del tercer mundo, que hay países en los que esta legislación no está vigente y entonces se aprovechan para traer personas de esos países o hacerlo en esos propios países, minorías raciales, también personas con deficiencias mentales, retrasados mental que se decía antes, incapacitados o discapacitados, personas con problemas mentales, con enfermedades mentales, pero también personas que están recluidas en instituciones, bien sean benéficas o bien penitenciarias. Y en cuanto a la experimentación con embriones, pues ha habido un boom tremendo con la genética, los estudios para mejorar pues algunas enfermedades hereditarias, para conseguir embarazos en personas que tienen problemas para quedarse embarazadas, mujeres que tienen problemas para quedarse embarazadas, en parejas que no tienen posibilidades de tener hijos, pues la maternidad subrogada, pero intentando que tengan los caracteres parecidos a los padres, etcétera, etcétera. Bueno, pues toda esa reglamentación hacia el embrión no es igual en todos los países, porque aquí surge el problema de cuándo se considera que hay vida humana en el embrión. En países como Alemania y España, Inglaterra y España, se supone que esa vida comienza a los 14 días de la fecundación, que es cuando hay una especie de embrión, porque anteriormente es un preembrión, pero en otros países como Suecia, Dinamarca, Holanda, desde el propio momento de la concepción se supone que ya es un ser vivo, porque es un ser irrepetible, salvo en los casos de gemelos univitelinos, que sí hay una igualdad genética y son del mismo sexo exactamente iguales, y aún así tienen una identidad distinta, pues se considera que hay vida desde el momento de la concepción. Y por tanto, son los padres los que tienen la posibilidad de decidir si se pueden experimentar, aparte de que hay unas normativas que tampoco se la pueden saltar los padres. También hay tutores legales en el caso de personas discapacitadas y poco más. Ya después, más tarde, les hablaré de lo que es la bioética, que también ha surgido alrededor de toda esta problemática de la experimentación con humanos, pero vamos a ver qué normativa hay alrededor de estos tres principios básicos que me he dejado atrás: el placebo, el efecto placebo, que también hay una parte de la experimentación que se hace con efecto placebo, que sabemos que no son medicación, sino algo que se lo toman pensando que es una medicación y no lo es, y creo que Saro también puede decir cositas de ese tema. Bueno, pues empezamos con la normativa que regula toda esta temática tan amplia. Antes Saro. que nada, Albertín, darte las gracias por poder tratar este tema tan delicado, ¿no? Y de una forma tan suave, porque la verdad que las caras nuestras yo creo que hoy han sido un poema. Sí. Pero bueno, había que tratarlo y ahora vamos a seguir hablando pues de algo tan importante como yo creo que es la legislación, ¿no? Y el código ético que hablabas, Ina. Sobre todo en España. Yo fui un poquito a España y dicen que cualquier experimento que involucre la salud de las personas está arreglado, que los ensayos clínicos en la legislación española se permite su práctica según se establece en un Real Decreto que es del 2015. Me parece que vino un poco tarde,
pero bueno, Pues sí. vino, que es importante, ¿no? Y que asume todo el reglamento de la Unión Europea también en el número 536 del 2014 de la Unión Europea. Y se basa en dos requisitos fundamentales. Ellos como que lo cierran en que, y tú también tocaste un poquito el tema mientras estaba oyendo hablar, veía que más o menos estábamos... En la línea. Sí, en la línea. Que los dos datos más fundamentales que pueden haber en este reglamento es que es imprescindible que el sujeto otorgue libremente el consentimiento antes de poder ser incluido en cualquier ensayo clínico. Y este debe ser informado de todos los posibles riesgos que pueda haber y asimismo, importante, tiene el derecho de abandonar ese ensayo en cualquier momento que lo crea preciso, que no que porque firme algo y diga que ahora sí no pueda volverse atrás, que me parece importantísimo, ¿no? Claro. Y luego el punto número 2 que dice que la iniciación de un ensayo clínico podrá realizarse si previamente se haya concertado un seguro que cubra los daños y prejuicios que puedan pasarle a esta persona que se presta a hacer ese experimento. Entonces me parece fundamental ese dato, que yo lo desconocía. Y luego habla también de Yo las tampoco empresas. lo conocía, ¿eh? Sí, me gustó. Bueno, sigo diciendo que este Real Decreto llegó un poco tarde, en el 2015 creo que es un poco tarde Pero para ya en la todas las Constitución se nombran algunas cositas, pero relativas a la salud, sí, suelta, ¿verdad? Sí, No es una pero esto legislación es como concreta. que engloba, y te da estos dos puntos de más, como dice, y se engloba todo, como dice, si lo quieres leer, lo lees, pero se engloba todo en esto, que esta persona lo puede hacer, pero en cualquier momento se puede venir atrás, que tiene que estar debidamente informado de todo, tanto de lo que le van a hacer como de los posibles causas, efectos que le pueda pasar, y sobre todo el tema del seguro, ¿no? Y una cosa que se les puede pagar en algunos casos, entonces para evitar que vaya gente que tiene necesidad de dinero, por eso hay que informarle debidamente de todos los contras que puede tener, es ¿no? que los contras a veces son más importantes que los... Pero bueno, están ahí. Y luego hablaba un dato que me pareció muy curioso, que yo, por lo que pude leer, yo creo que viene que este decreto salió a partir de ahí, que decía que las empresas privadas con fines lucrativos no están regladas, pero sí que son responsables desde el mismo punto ético y moral. Y que todo esto viene debido a un experimento que se hizo en Alemania por 3 marcas importantes de coches alemanes, que parece ser, sacudió mucho a este sector y lo dejó como muy a expensas por moral, porque... Sí, lo puso en entredicho. Sí, porque supuestamente... ¿Y no saben las marcas? ¿Qué marcas de coche? No, dicen 3 marcas, pero bueno, los coches alemanes sabemos, ya sabemos. No vamos a esos coches de lujo que circulan por ahí. No estaban escritos, decían 3 marcas de coches alemanes, pero bueno, yo pienso que a todos se nos han venido a la cabeza los mismos. Y después dice, supuestamente, estas empresas contrataron a 25 voluntarios y cogieron a 10 monos también. O sea que aquí se la jugaron con personas y con animales y que los metieron en un sitio para que inhalaran los gases emitidos por un motor diésel durante un tiempo determinado para ver qué posibles efectos podían tener dichos gases en el sistema respiratorio y en la circulación sanguínea. Y eso no creo que haya ocurrido hace mucho. Demasiado poco. Estamos hablando Además, una historia fuera de lugar, porque claro. ya todos sabemos desde hace un montón de años el tema del cambio climático, el agujero en la capa de ozono, no sé qué, por todos esos gases que estamos, de efecto invernadero, que estamos emitiendo a la atmósfera y tales, que me parece de verdad absolutamente inmoral. Era innecesario, pero parece ser innecesario total. En el mismo círculo de la automoción, como que se sintieron muy... ¿Sabes qué pensé en principio cuando empezaste a hablar de eso, de lo del tema de los coches? Pensé que era que en lugar de poner pues reproducciones humanas con muñecos para ver el impacto de una frenada, de un choque, habían puesto personas. Es que ya yo, visto lo que contó, visto lo que hemos oído hoy, cualquier cosa. Pero de verdad, lo que yo he contado, sinceramente, lo que yo he contado y lo que si da tiempo seguiremos hablando, no me impacta tanto, como quiero decir... Entiéndame, sí me impacta, pero no me impacta. A ver, que actualmente, después de lo que hemos pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, después de todo lo que se ha hecho, que es conocido hasta de un tonto con un caramelo, que
vuelva otra vez nuestra querida Alemania. Y mira que Sí. los alemanes son chulos y me encanta Wagner y un montón de cosas sí, de sí. la cultura alemana. Y que vuelvan a hacer eso cuando eso se sabe, Es que es un que sí periodo- o sí los efectos van a ser siempre negativos. No solamente en la atmósfera, sino en la sangre, en los músculos, en el cerebro, en En todo, todo. en todo el organismo humano. Y que eso se vuelva a hacer actualmente con seres humanos Sí, sí, y como con la monitos India. y con animales. Venga ya, hombre. Es que la Alemania nazi es un periodo tan concreto, ¿verdad? Claro. Que, vamos, un periodo histórico para borrar Guau. de la memoria y de la historia Pues, si se pudiera. Pero esto ya en la actualidad, pues como que no es necesario, ¿no? Se Pues saben estuve ya a los- punto de no ponerlo, pero digo, no, pues No, sí, no, lo no, voy a es muy poner. interesante. Porque Es la interesante documentación saberlo. la saqué de internet, la Sí, saqué sí, de una sí. página que tiene Sí. bastante prestigio, además la apunté por ahí. Y luego el tema ese que me quedé completamente sorprendida. Y después, sobre todo, como dice, supuestamente, ¿no? Como te lo vamos a contar, pero yo no lo he dicho. Sí, no, para que judicialmente no tenga Yo no lo he posible dicho. Y bueno, problema. para mí fue Horroroso. Es fue impactante, horroroso porque horroroso. fue ahora, ¿no? Entonces, Claro. yo pienso que todo esto viene a partir, y que a partir de ahí fue esa ley, esa del 2015 que digo que llegó tarde, que posiblemente haya sido la causante, este tipo de experimentos alemanes también. Pero tenemos que llegó, seguir pero diciendo, llegó. de que se haya movido todo para cambiar esta situación. Por me Dios, parece, por favor. vamos. ¿Alguna otra normativa, Saro, que Bueno, haya nada, visto? que bien presente en las normativas que la participación tiene que ser voluntaria, libre e informada, que ya tú también lo habías comentado, la garantía del derecho a la intimidad del sujeto, siempre Por tiene que supuesto. haber eso tiene que estar garantizado, el respeto a la dignidad y especial protección a los más vulnerables, ¿no? Por Porque supuesto. también se iban a la calle a coger al clásico indigente, a las personas que están necesitadas de dinero, les daban algo de dinero para que se prestaran a Conejillos a de, realizar- vamos, cobayas, a realizar como cobayas. este tipo de experimentos. Tremendo, Mm. tremendo, tremendo. Ay, estos Bueno, seres pues, humanos, a tortitas raíz en el de- culito a todos. A raíz de... Eso es algo muy suave, no Albertín, decir otra cosa. para lo que estamos viendo. En concreto, a raíz de todas esas historias que nos ha contado Albertine y ha dicho Saro de cómo ha habido necesidad imperiosa de legislar Imperiosa. para evitar esos abusos, pues se habla del concepto también de la bioética, ¿verdad? La ética Ajá. es una ciencia en general y la bioética es una, vamos a decir, una parte de la ética específica para el campo de la medicina, ¿verdad? Bioética y legislación. Y ahora mismo continuaremos hablando de este tema tan interesante. No se vayan porque estaremos aquí en unos segunditos.